Mesa de análisis. Bueno, se nos acaba el tiempo, caray, Fabricio, Ana Lilia, y bueno, pues hay muchos temas todavía, así que les propongo, pues aunque sea una revisión rápida, a reserva de seguir hablando, por supuesto, el tema Bonilla es uno de los temas que están ahí a la mesa, el tema Pemex, la caída tan fuerte de Pemex reportada hace unos días a la Bolsa Mexicana de Valores, y bueno, pues Ana Lilia, que has estudiado Pemex como pocos y pocas, tendrás una opinión que decir al respecto del tema Pemex, y bueno, pues evidentemente el tema Calderón. Estamos también siguiendo de cerca todo lo que está sucediendo a raíz de la entrevista de Jesús Esquivel en la revista Proceso a Roberta Jacobson, lo que dijo el presidente de Rápido y Furioso, lo que puede venir cuando se revisan cosas de las que han ocurrido en los últimos años y el sexenio pasado. Así que temas tenemos a morir. Vamos por partes, les propongo rápidamente. Sobre el tema Bonilla, bueno, pues la Corte tiene el balón. Y rápidamente, ¿qué piensan? ¿La Corte va a decidir que es inconstitucional y va a dejar a Bonilla solo por 2 años o va a validar que le regalaron hasta 5 los miembros del Congreso? ¿Qué dices, Ana Lilia? ¿Cuál es? Pues ni hablar como pronóstico casi, ¿no? Pues la Corte tiene el balón, se requieren 8, al menos 8 de los 11 votos de los 11 miembros del Pleno para anular la llamada Ley Bonilla. El proyecto del ministro José Fernando Franco González, que es quien lleva esta ponencia, va en el sentido de declarar inconstitucional la llamada Ley Bonilla, así que yo creo que la Corte votará a favor de declararla inconstitucional. Será muy interesante escuchar la discusión que ahí se plantea. Ya es un asunto que está enlistado. Es el primer asunto que está listado para su discusión el próximo lunes. En estas discusiones que se están llevando en la Corte vía videoconferencia, que será un tema, porque se planteaba que era un asunto tan relevante que era mejor llevarlo de manera presencial, pero finalmente se va a discutir si todo marcha conforme está el calendario de la Corte. Es el primer asunto que se discutiría el próximo lunes y bueno, habrá que ver lo que fallen los ministros. Yo creo que se va a declarar inconstitucional. Es por todos lados inaceptable el que se aprobara, se validara esta ley. Creo que dará un revés a esta ley la Corte, Carmen. ¿Qué dices, Fabricio? Sí, yo creo que no habría manera de que la ley Bonilla pasara, porque no solamente hay reclamos de inconstitucionalidad de parte de todos los partidos políticos de Baja California, sino de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tiene, digamos, lógica porque efectivamente se vulnera el derecho de los ciudadanos a votar, digamos, por lo que votaron. Es decir, votaron por un periodo de 2 años y no se vale que por una trapacería, que hay que nombrarla como lo que es, de no decir, me acuerdo muy bien en tu programa que entrevistaste a Bonilla y ahí estábamos Ana Lili y yo, que él decía, no, es que no decía juntos, y entonces decía, no, es que no decía la fecha, no sé qué, eso es una trapacería. Lo que vulnera, digamos, la decisión de los bajacalifornianos precisamente que ellos eligieron al señor por 2 años, no por 5, a pesar de que pueda decir que hubo un error de dedo, etcétera. Eso no es la voluntad de la ciudadanía y por lo tanto debe ser declarada inconstitucional. Y hay que recordar una cosa más, nada más, que es este pequeño... digamos, la aparición de Bonilla a nivel nacional hace unas semanas, precisamente diciendo que se ocultaban datos y no sé qué de parte del doctor Hugo López-Gatell, que fue retomado por Javier Alatorre y TV Azteca para decir no le hagan caso a Hugo López-Gatell, aquella frase que quedará en la crónica de esta pandemia, como una de las partes más vergonzosas de gente que está buscando, digamos, sacar algo
de esta idea de que se están ocultando datos, de que los datos de la Secretaría de Salud no son confiables. Todo el mundo está tratando de sacar algo, que le condonen impuestos, que le hagan caso, que no le quiten 3 años de los 5 que quiere gobernar, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que sería incongruente que la Corte no validara con más de 8 votos la inconstitucionalidad de esta famosa ley Bonilla. Pues ese es el pronóstico que compartimos. Veremos qué hace la Corte y por lo pronto el ministro Fernando Franco González Salas, pues está planteando el proyecto en el sentido que aquí se está planteando que se declare inconstitucional tal cosa. Bueno, está Pemex, no pudimos tener una revisión tuya, Ana Lilia, como experta en la materia de Pemex y del petróleo y todas las investigaciones que has hecho, pues con un asunto muy importante, el informe que mandó Pemex hace unos días a la Bolsa Mexicana de Valores, en donde se registra una pérdida que, como yo decía en ese momento, corta la respiración, más de 23 mil millones de dólares de pérdida registrada, por un lado, y por otro lado se da a conocer el documento en donde Pemex le explica a la SEC por qué no le va a entregar a tiempo los estados financieros que debería haberle entregado, pero bueno, hace un alegato respecto a lo que significa la pandemia y el COVID-19, y bueno, pues le avisa que no le va a entregar en ese momento los estados financieros, pero en el documento de la SEC hay una parte que se destaca, que tiene que ver con lo que Pemex le dice a la SEC sobre la opinión de auditores externos de Pemex, que le dicen a Pemex que dudan de la habilidad para hacer viable a Petróleos Mexicanos, y eso pues es fuerte porque viene en el propio reporte que Pemex le está entregando a los Estados Unidos, a la SEC de los Estados Unidos. ¿Cómo has visto todo esto, Ana Lilia? Carmen, era un tema que teníamos pendiente la semana pasada porque el jueves Pemex envía su reporte correspondiente al primer trimestre de este 2020 a la Bolsa Mexicana de Valores, y precisamente habla del factor pandemia también como una de las causas que ha provocado estas pérdidas. De entrada, como tú planteas, la cifra corta el aliento. No es posible que tengamos una empresa que se habla ahora de ella oficialmente en términos de una empresa productiva del Estado que ha estado reportando pérdidas en cifras tan elevadas. Esta cifra de los 562,250 millones de pesos, que es lo que oficialmente reporta como pérdida durante su primer trimestre del 2020 ante la Bolsa Mexicana de Valores, pues hicimos una revisión precisamente a esos estados financieros que Pemex envió a la Bolsa Mexicana de Valores la semana pasada, y Pemex argumenta que sus pérdidas derivan de la caída del precio de la mezcla mexicana de exportación, de lo cual todos tuvimos conocimiento cómo se desplomó el valor que se estimaba en un promedio mínimo, más o menos 50 y tantos dólares, si mal no recuerdo, y bueno, cayó abruptamente como nunca antes en la historia de Petróleos Mexicanos. Se argumenta también los menores precios de referencia de gasolinas y diésel y una disminución de volumen de ventas nacionales y de exportación, precisamente, dice Pemex, provocados por las medidas de confinamiento para reducir el impacto de la pandemia del COVID-19. De manera que si consideramos este argumento que están planteando las autoridades de Pemex, en un periodo en el cual comenzaba la parálisis de ciertas actividades, pues entonces, ¿qué nos espera para el periodo siguiente? Yo creo que es inaceptable que las pérdidas de esta magnitud se vayan acumulando una tras otra y que no haya una posición clara por parte de la autoridad. ¿Qué hacer con Petróleos Mexicanos? Debe ser una prioridad para el actual gobierno, sobre todo considerando que se le ha planteado como una de las palancas de desarrollo
no solo para esta administración, sino como una prioridad de transferencia de recursos. Se tendrá que replantear todo el plan de negocios que se tiene para Petróleos Mexicanos. Es cierto que la pandemia es algo que llega a los países de manera inesperada. Nadie planeaba tener una pandemia, mucho menos de esta magnitud. Es cierto que la pandemia ha detenido gran parte de la operatividad, pero también se debe tener una definición clara el qué se hará con Petróleos Mexicanos. Sobre todo, insisto, considerando en que una parte importante del presupuesto se va a ir transfiriendo a Petróleos Mexicanos. No puede pasar solamente como una cifra noticiosa y a lo que sigue. Creo que las cifras de pérdidas, si sigue esta lógica de que es generada en parte por la pandemia, pues seguirá y me parece que esto sí es algo que deben atender las autoridades de manera inmediata. Está por ahí pendiente todavía el plan de negocios que se ha anunciado para Petróleos Mexicanos, y creo que parte de los ajustes que se deberán hacer a este plan, y hablo de ajustes porque se supone que ya se tiene diseñado, parte de estos ajustes van a venir en función también de los efectos que está teniendo la pandemia, porque ahora mismo tenemos un Pemex en el cual se ha frenado gran parte de su operatividad, sobre todo en la región marina, precisamente por la pandemia. Hay muchos trabajadores de plataformas, de barcos que han sido desembarcados y las actividades que realizaban para obra, para construcción, están detenidas. Una parte importante de la apuesta de producción en esta administración es precisamente en la región marina, que está teniendo un impacto directo por la afectación de la pandemia. Sí debe ser una prioridad del gobierno explicar cómo se va a diseñar este plan de negocios en función ahora del impacto que se está teniendo por la pandemia, y es un pendiente todavía. Así es, bueno, pues estaremos en esto porque sin duda es un tema importantísimo, Ana Lilia. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero Fabricio, tenías una cosa ahorita que vale mucho la pena que recuperemos, si te parece. Estás revisando y consultando la información que la Johns Hopkins está divulgando, y bueno, pues vale la pena que antes de que nos vayamos nos cuentes qué ves. Sí, están mandando ahorita nos están oyendo, por supuesto, y entonces mandan estos datos, la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, que es la que está monitoreando a nivel mundial la epidemia, y mandan los datos de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de Brasil, de Suecia, etcétera, y los de México con 29.676 casos confirmados de contagio en México, que son muy parecidos a los de Suecia, por ejemplo. Se ha hablado mucho de que hay relación, digamos, entre los dos países, y hay un 10% de casos fatales, de casos mortales, en México y 12.3 en Suecia, que esto, digamos, es la valoración de una universidad como la Johns Hopkins sobre los casos mexicanos, que me permite decir una vez más que lo que saca la prensa, aunque sea muy internacional, pues tiene un sesgo evidente, porque aquí están los datos de los científicos y eso es lo que vale la pena tomar en cuenta. Ahí está la pantalla y bueno, lo que estás aquí mostrando, Fabricio. Y bueno, pues déjame despedir, Fabricio, con otro tema que puso el presidente hace ratito, que tiene que ver con las armas. Hay un asunto que tiene, pues, girando buena parte de la discusión social, que es Felipe Calderón, el expresidente de México, el tema de las armas, el tema del crimen organizado, Genaro García Luna, ni se diga, después de lo que se ha declarado por parte de Roberta Jacobson y toda esta discusión en torno a, sabía el gobierno mexicano sobre García Luna y todo esto. Bueno, hay hoy una noticia que es importante porque anuncia el presidente mexicano que le va a mandar
una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos por Rápido y Furioso, aquel programa terrible donde se dejó pasar armas a México, acabó siendo un desastre aquello. Y bueno, pues esas armas se usaron para matar gente en México. Hay evidencia de que una de esas armas estuvo cerca de lo que pasó con Ayotzinapa. Hay algún tipo de rastreo, pero esas armas que se dejaron pasar, bueno, la gran cuestión es, ¿sabía o no sabía el gobierno de Felipe Calderón? Sería bueno saberlo, dice el presidente mexicano actual, y bueno, le anuncia a la sociedad mexicana que le va a mandar una nota diplomática al gobierno estadounidense y dice, Estados Unidos debería pedir disculpas si es que hubo esta cooperación entre los dos gobiernos en un fallido operativo de esta naturaleza. ¿Qué puede pasar con esto, Fabricio? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que es muy importante que el presidente tome una iniciativa alrededor de este asunto que se empezó a ventilar con el caso del Chapo Guzmán, que siguió, digamos, con este mismo juez que entonces planteó el asunto de García Luna, la detención de García Luna y la posible cooperación de García Luna para reducir su sentencia, digamos, delatando a los cómplices hacia arriba, que en este caso solo puede ser el presidente de la República, en ese entonces, que era Felipe Calderón Hinojosa. En el caso de Rápido y Furioso, me parece que ha estado insistiendo el presidente López Obrador en este asunto, porque es, como dices, de especial importancia saber si también ignoraba Calderón, como dice que ignoraba lo de García Luna, que era su secretario de Seguridad Pública, si también ignoró lo de dónde venía el operativo de armas al crimen organizado en México de parte de Estados Unidos con el Rápido y Furioso. Creo que es muy importante esto de la nota diplomática porque formaliza, digamos, cierto involucramiento de México en el caso García Luna, que puede derivar, y muchos mexicanos que confiamos, digamos, en la justicia, podría derivar en que se le cite a Calderón en el juicio que se le lleva a cabo a García Luna para saber qué no sabía y qué sí sabía. La actitud de Calderón me parece que ha sido de alguien acorralado frente a las declaraciones que le hizo Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, a Jesús Esquivel en Proceso. Me parece que actuó de una manera, digamos, como acorralado, diciendo Estados Unidos también sabía, Estados Unidos no hizo nada, y cuando se sabe, digamos, lo sabemos por Anabel Hernández y por una serie de periodistas, que Calderón no solamente sabía de estas cosas desde antes de nombrar a García Luna. Ahí está el caso de Herrera Valles, que acabó encarcelado por decirle a Calderón que García Luna trabajaba para el Chapo. Es decir, que lo protegió, que Calderón protegió a García Luna, y creo que es importante que el gobierno mexicano se posicione con esta nota diplomática y que, digamos, no solamente espere los resultados de este juicio a García Luna, sino que también pida explicaciones, ¿no? Sin duda, pues sabremos de seguir de cerca todo esto, Fabricio, Ana Lilia, como siempre, gracias, un abrazo, buen fin de semana y bueno, pues feliz Día de las Madres a los que estén escuchando este momento de nuestra mesa. Un abrazo, Fabricio, Ana Lilia, gracias por estar aquí. Gracias. Feliz día, Carmen. Buen día para todas las mamás que nos escuchan.